Tema precios y congelamiento. Isaac Rudnick es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que hace una medición junto a la gente de Barrios de Pie de precios en el conurbano. Gracias por venir. Gerardo De Santis es economista del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Gracias, Gerardo. Y Miguel Calvete es el director de la Cámara de Supermercados Chinos y vocero. Hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo está funcionando el congelamiento de precios a un mes y casi medio de lanzado? Y la segunda, si consideran cómo ha trascendido desde el viernes pasado, a partir de lo que dijo Guillermo Moreno, si es posible mantener un congelamiento de precios de acá hasta las elecciones. ¿Qué quiera? Gerardo. Yo, digamos, en primer lugar, creo que lo que tendríamos que, o lo que me gustaría comentar un poco es la inflación que tenemos, dónde podríamos encontrar las causas, para saber si es acertado o no avanzar con un acuerdo de precios y cómo eso se podría perfeccionar. Yo creo que si consideramos la Argentina como un país periférico, con una estructura, con una estructura productiva desequilibrada y que tiene rasgos de economía subdesarrollada, si sobre ese país nosotros intentamos mejorar la distribución del ingreso, intentamos cambiar la estructura productiva que esa economía tiene, tratando de que tenga más industria y que se acerque a una economía desarrollada. Y si además intentamos fortalecer el mercado interno, fogonear la demanda para que ese mercado interno se fortalezca y se expanda, lógicamente vamos a tener inflación. O sea, la inflación va a ser una consecuencia natural. Déjame interrumpirte por una pregunta. Sí. Si eso es así, uno tiene que deducir que salvo Venezuela y Argentina, que son los dos únicos países de la región que tienen alta inflación, casi en el resto... Casi del mundo. Sí, como para circunscribirnos a la región. Salvo Venezuela y Argentina, ningún país de América Latina está intentando hacer eso. Porque todos tienen los mismos rasgos más o menos que la Argentina. Sí. Estás diciendo que ni Brasil, ni Bolivia, ni Ecuador... Estoy diciendo que de la región, en el país donde efectivamente hay una pelea por la distribución del ingreso, es en la Argentina. En Uruguay, en Brasil, en Ecuador... O sea, hay componentes propios de... O sea, la economía argentina tiene, en general, las mismas características que todas las economías periféricas, pero tiene un rasgo distintivo. El rasgo distintivo que tiene es que lo que podríamos llamar el ejército de reserva de desocupados, en la Argentina es muchísimo menor que en el resto de los países. Y otro rasgo distintivo que tiene es que el grado de sindicalización que hay en la Argentina es también mucho más importante que en los otros países de la región. Entonces, eso da como resultado que la pelea por la distribución del ingreso sea más virulenta en la Argentina que en los otros países de la región. Combinado con las... Bueno, creo que el congelamiento y los acuerdos de precios son un instrumento valedero. Habría que avanzar en... me parece a mí que los acuerdos a nivel minorista tendrían que ser perfeccionados con acuerdos por ramas hacia abajo, o sea, hasta la producción de la materia prima, y que también se debería incluir en esos acuerdos la discusión salarial. Creo que, lo podríamos llamar como un pacto social, o sea, se debería discutir los precios y los reajustes salariales todos en su conjunto y teniendo en cuenta las ramas de actividad económica. Isaac, las mediciones de ustedes, ¿qué dicen? No, las mediciones nuestras están dando una continuidad de la tendencia de los últimos meses. O sea, nosotros estamos midiendo para febrero un aumento de la canasta básica alimentaria. Nosotros medimos en los negocios de los barrios populares, tanto del conurbano como de otras 6 ciudades del país. Que no están incorporados al acuerdo, porque el acuerdo de supermercados y electrodomésticos. Exactamente, son los negocios de proximidad, o sea, los negocios de los barrios, básicamente los comercios chicos. Hay incluidos algunos supermercados chinos, pero pequeños y de la provincia, que tiene una característica diferente o relativamente diferente a la que pueden tener los mismos supermercados chinos
en el centro de la capital. Y en febrero se mantuvo Se mantuvo más o menos el mismo aumento. Tengo una pregunta. La verdad que el aporte que hacen ustedes es muy valioso, porque nadie hace eso. Miramos en los barrios qué es lo que pasa. Ahora, ¿cuánto le querés a tu índice? O te lo hago de la pregunta, porque me vas a decir mucho. Te lo hago la pregunta de otra manera. ¿Cuánto le desconfías? ¿Cuánto margen de error? Porque hay veces que, por la metodología, por los recursos que vos tenés, qué sé yo, las variaciones son muy altas. Es decir, cuando vos decís, estás dando un 4% de inflación mensual, que proyectado te da un 50%. Y eso me parece que no es lo que pasa. Y entonces, en algún momento, y además si fuera así, la respuesta electoral de los sectores más populares contra el gobierno, respecto al gobierno sería catastrófica, y tampoco es lo que pasa. Entonces, hay un lugar donde me parece que hay un acercamiento que por ahí puede ser, me da que pensar, que tenga algunos baches técnicos o no sé cómo lo ves vos. No, nosotros, digamos, la verosimilitud técnica la estamos chequeando y tratando de mejorar permanentemente. Y a medida que pasa el tiempo vas acumulando mucha más información y vas teniendo tendencias que se mantienen no solamente, por eso te digo, en el conurbano, por eso hacía alusión al principio de las otras ciudades, sino en el conjunto de las ciudades, tanto en la tendencia de los productos como en el conjunto de la canasta básica alimentaria. Nosotros estamos dando un aumento de punta a punta del 30%, del 29 a 30%. ¿Los últimos 12 meses? De 12 meses. ¿Miguel? O sea, bueno, respecto del... ¿Querés cerrar con algo? no, yo quería plantear una cosita respecto al tema de las causas. O sea, este gobierno tiene va a tener la triste virtud de, en condiciones económicas internacionales absolutamente favorables, durante un periodo que le posibilitó al país un periodo de crecimiento importante, no haber podido modificar nada realmente de la estructura regresiva, de la estructura estancada, productiva que tiene el país. Entonces, no es cierto de que ha habido modificaciones en la estructura productiva. Este es un país que sigue exportando fundamentalmente alimentos, este es un país que sigue importando productos de tecnología de mediana y alta tecnología fundamentalmente, que no exporta tecnología y que exporta productos de baja productividad. Isaac Rugni decía, para mí el congelamiento no funciona, los barrios no funcionan. ¿Vos, Gerardo, creés que funciona, que no funciona? Yo creo que hay que mejorarlo, que es un instrumento valedero, pero que bueno... Pero que todavía no ves... Digo, hay que apuntar no solo al nivel minorista, sino que hay que ir hacia toda la cadena. ¿Qué pasa en los chinos? Pasa en general en todo el comercio de proximidad y en muchos comercios también de proximidad del interior. El congelamiento o este acuerdo de precios es una herramienta válida, no es una herramienta suficiente. Cuando se inició todo esto, antes incluso de que estuviera el secretario Moreno en Comercio Interior, allá por el año 2005, era otra coyuntura, era otro país, eran otros índices. Hoy es una herramienta que, si bien es necesaria, faltan algunas medidas de mediano y largo plazo que no necesariamente dependen de un secretario de Comercio o de un presidente, sino que dependen de mucha legislación que todavía falta y que no se está... Pero en concreto, a un mes y medio casi... A un mes y medio nosotros tenemos un saldo positivo, tuvimos en un 95% un cumplimiento, tuvimos algunos movimientos en el interior, básicamente con distribuidores, que es el gran componente que tenemos las bocas de proximidad. No nos olvidemos que la distribución tiene una carga entre el 8 y el 20%, depende si es perecedero, si es fresco. Y justamente uno de los temas es que el tema de combustibles no acordó. No hay un acuerdo respecto al congelamiento de combustibles. Y eso, por ejemplo, es uno de los temas que un poco hablaban recién. No acordó combustibles y se presume que en paritarias van a cerrar. Y además tenemos el tema de paritarias. 20%. Hay un tema concreto. Nosotros fuimos lo que pedimos que se extienda el acuerdo, apenas se suscribió, en función de que no estaban todos los actores de la cadena comercial e industrial en la negociación. Lógicamente, creo que la principal arma y la verdadera arma contra la inflación es la generación de oferta y la generación de competencia. Lamentablemente, la economía argentina tiene una hiperconcentración
donde 25 empresas producen el 80% de lo que producimos en alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza. Y el otro 20% se divide en 10.000 pymes. O sea que si vamos un paso más atrás y vamos a los insumos de estas empresas, pymes o grandes corporaciones, tomemos dos ejemplos, el ejemplo del vidrio y el ejemplo de envases. El caso del vidrio, el 74% está concentrado en dos empresas, que es una misma corporación de Estados Unidos. En el caso de los envases larga vida, el 90% está en una corporación sueca. Es decir, el nivel de concentración es altísimo y hay muchas pymes que hoy podrían generar UTEs, asociaciones que lo quieren hacer y no reciben créditos blandos del gobierno, tienen dificultades para importar maquinaria para generar esta oferta, y creo que esas son las medidas a mediano plazo que se pueden tomar. Déjame, a ver, sí. Yo entiendo, además me parece que los tres están de acuerdo con el tema con distintas valoraciones respecto a lo que hizo el gobierno, están de acuerdo con el diagnóstico de cómo se hace a mediano plazo para evitar fenómenos inflacionarios como el que tenemos. Ahora, concretamente, ahora viene paritarias, un aumento del 20, 25, 30%, depende del sector. Toda la cadena que lleva hasta la comercialización minorista, ¿aguanta el congelamiento si hay esos aumentos de sueldo durante 6, 7 meses? Algunos sectores sí lo pueden aguantar, otros no lo pueden aguantar. Algunos sectores, como el caso del supermercadismo, las grandes cadenas de supermercados tienen una incidencia salarial entre 18 y 20 puntos. Obviamente se les complica un poco más. En el caso de las bocas de proximidad es menor esa incidencia. De todas maneras, obviamente los salarios inciden en nuestros proveedores, que son... A eso me refiero. Entonces, seguramente van a trasladar parte de eso, por eso estamos pidiendo que estén todos los sectores y que se haga una mesa de concertación general. ¿Cómo impactó la prohibición no formalizada, no oficializada, pero de hecho, de publicitar por parte de supermercados en medios gráficos en la venta a supermercados chinos? O sea, en las bocas de proximidad no hubo mayores movimientos. Tuvimos el diferencial entre febrero del 2012 y febrero del 2013. ¿Hubo trasvasamiento? No, tuvimos un 3,8 de aumento de volumen, siempre hablando de alimentos y bebidas, ¿no? Sí. Porque después hay gente que toma índices, por ejemplo, en el caso de los supermercados, meten indumentaria, meten electrodomésticos, y en febrero la gente no compra eso porque vienen las clases, es decir, hay otro comportamiento del consumidor. Por lo general, de enero a febrero, el aumento histórico, porque termina la temporada de verano, o por lo menos el fuerte de la temporada estival, y febrero ya empieza la actividad, el aumento es entre 1.2 y 1.5. Tuvimos 3.8, o sea que hay más de 2% que podemos adjudicárselo a los acuerdos de precio, no sé si al tema de la publicidad o no, pero el tema de los acuerdos de precio ha generado una expectativa que lamentablemente ponerle fecha de vencimiento, estos 60 días que se habían planteado inicialmente, genera en muchos empresarios, en muchos industriales, en muchos pequeños comerciantes y en los consumidores, que es otro de las patas fundamentales que no están en esta mesa de negociación, genera justamente una expectación negativa. Angustia por el día 61. Claro, que no debería ocurrir nada el día 61, ni el 70, ni el 80. No existen motivos para que haya una inflación o haya un aumento desmedido de los precios. A los tres, gracias por venir. Gracias. Nos estamos yendo hasta el martes que viene. Quédense en la continuidad de TN. ¿Algo más? Chau, chau. Chau.